Bienvenidos a esta 25ª conferencia CienciaProp, programa de divulgación de ciencia y tecnología con el soporte de Fundació Caixa Vinaròs. Hoy nos encontramos en Vinaròs, pero de igual manera nos encontramos en un lugar muy privilegiado, que es una Smart Classroom, una clase inteligente, en la Escuela de Ingeniería Técnica Superior, Ingeniería La Salle, Campus Barcelona, Universidad Ramon Llull, en la que tenemos el placer de poder compartir con todos vosotros la conferencia del proyecto Urubamba de divulgación de ciencia y tecnología. Agradecer también, por tanto, a la universidad que nos hayan brindado la oportunidad para poder celebrar aquí la conferencia. Hace un año celebrábamos a finales de febrero la 24ª conferencia en formato presencial y con la llegada del coronavirus hemos tenido que vivir todos una nueva realidad y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Es por eso que, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo triste, nos tenemos que adaptar y sacarlo siempre lo provechoso de esta circunstancia con la nueva tecnología, con la tecnología virtual. Esperemos que cuando recuperemos esa nueva normalidad podamos conjugar presencialidad y virtualidad. Y qué mejor que en esta época de resiliencia de tener una nueva conferencia con nuestros expertos el día de hoy, el doctor David Badía y el doctor Xavier Canaleta, profesores de la Ingeniería La Salle y Universidad Ramon Llull, con una dilatada experiencia, más de 30 años impartiendo docencia e investigando. Han participado en numerosos proyectos de investigación competitivos, como el proyecto de la investigación de enlaces ionosféricos, el mismo proyecto Urubamba, en el que tanto ellos como profesores de la escuela y estudiantes están involucrados para acercar tecnología a una sociedad no tan privilegiada como la nuestra. Han escrito numerosos artículos científicos en ponencias internacionales, han recibido varios galardones por el programa Aristus Campus Mundus y por el premio también de divulgación Jaume Vicens Vives, y que agradecemos que hoy hayan tenido pues la amabilidad de disponer un hueco en su agenda para poder divulgar ciencia. La conferencia va a durar aproximadamente 1 hora y al final de la cual dejaremos los micrófonos abiertos para que hagáis preguntas a nuestros expertos, bien por el chat o bien directamente con el micrófono, pues podéis participar e interactuar. Xavi y David, muchas gracias y estamos listos cuando vosotros lo estéis. Muy bien, pues compartimos la presentación para que la podáis ver directamente y mi compañero Xavi Canaleta empieza con la conferencia. Muy bien, gracias David. Gracias, bienvenidos a todos los que estáis virtualmente, los que nos veréis en directo y los que nos veréis seguramente en no directo, porque como decía Jaume, como esta conferencia se graba, evidentemente es la ventaja y el inconveniente de las tecnologías, ¿no? Que a veces vemos a gente conectada en directo y después o gente que aprovecha otros momentos para poderla ver posteriormente, ¿no? Si no les importa, me quitaré la mascarilla por comodidad, porque hablando mucho rato después, y aquí tenemos, como somos 3 personas y mantenemos distancia de seguridad, no tenemos más problemas, o sea que nos permitirá así que también nos ven un poco las caras, no solo media cara, ¿no? ¿De qué venimos a hablar hoy? Pues tenemos la suerte, quería agradecerle primero a todo a Jaume que nos haya invitado, ¿no? Porque no siempre se hace un 25, ¿no? Como las bodas de plata, 25 conferencias, creo que es un número importante también para la Fundación y para CienciaProp, ¿no? Creo que es un hito llegar a las 25, no es fácil ni en ediciones ni en muchas cosas, o sea que ahí seguro que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y somos unos privilegiados intentar compartir un poco nuestra experiencia precisamente una experiencia muy práctica. Verán que sí que queremos explicar la motivación que es la cooperación internacional y por qué hacemos cooperación internacional a través de la universidad, ¿no? Eso es un poco el leitmotiv, pero de enseguida para pasar a temas muy concretos que creo que, como nuestra universidad siempre se ha regido por esto, la práctica nos lleva a la teoría, ¿no? No la teoría a la práctica. Somos muy aprender haciendo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, para centrar un poco el tema, a ver que tenga contacto aquí, ¿sí? La primera de las cosas que les queríamos comentar es el porqué del título, ¿no? Cooperación internacional y responsabilidad social universitaria. No parecen dos cosas
pero de hecho son fundacionales, son misión de la propia universidad, ¿no? La universidad, como ustedes saben, tiene dos grandes pilares, ¿no? Decimos que la universidad se sustenta por dos grandes pilares. El primero es la docencia. Evidentemente, ¿para qué vienen los estudiantes aquí? Pues para aprender, para sacarse una titulación, una carrera de grado, de máster o incluso de doctorado, ¿no? Esto es uno de los pilares, ¿no? El otro pilar es la investigación. No se entiende una universidad que no tenga esos dos grandes pilares que la sustentan. Es evidente, si leemos la misión fundacional de la universidad, como decíamos aquí, que la universidad lo que pretende, tanto en la docencia como en la investigación, es o debe revertir sus resultados a la sociedad. No hace investigación per se, y creo que estamos en un momento, como es el momento de pandemia, donde en otros campos se ve claramente que la investigación da y aporta a la sociedad, ¿no? Pero también la docencia aporta a la sociedad. ¿Qué estamos intentando hacer en la universidad? Pues no intentamos hacer otra cosa que crear profesionales, pero con valor, ¿no? Si nos quedáramos solo con la palabra profesionales, formaríamos a muy buenos profesionales, pero quizá les faltaría ese punto que creemos, ¿no?, hoy más que nunca, y que es importante, de que tengan una serie de valores más allá de la propia experiencia técnica que tengan, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Pues aquí estamos, ¿no? Precisamente ese es el punto de enlace donde, ¿cómo conseguimos profesionales? Con la docencia. ¿Cómo conseguimos grandes investigaciones? Con la investigación en diferentes ramas. Pero ¿dónde conseguimos que nuestros profesionales aprendan valores que después son transversales y revierten en una sociedad mejor? Pues seguramente en esa segunda parte del título, que es la responsabilidad social universitaria, ¿no? ¿Cómo? La siguiente pregunta que nos haríamos es ¿cómo conseguimos trasladar? Porque claro, los programas académicos son programas académicos, ¿no? Pero ¿cómo conseguimos trasladar a nuestros estudiantes esos valores? ¿A través de asignaturas? Seguramente sí, ¿no? Pero hay una parte, ¿no?, que creemos que les puede dar unos valores adicionales, que es la cooperación internacional. Y por eso ligamos esa parte de cooperación internacional y responsabilidad social universitaria, ¿no? Por un motivo muy claro, porque a diferencia de otro tipo de cooperación, la internacionalización, ¿no?, la parte internacional de la cooperación da a nuestros estudiantes una serie de valores como pueden ser la interculturalidad, la tolerancia, la resiliencia, cosas que en el entorno social en el que viven no pueden apreciar. Es un complemento en su formación, pero creemos que es un complemento humano. Y eso creemos que es una parte importante, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues si miran muchas universidades, en eso no somos originales, ¿no? Pero muchas originales, la manera de articular esa cooperación internacional desde la universidad se hace a través de entidades o de estructuras, en este caso la nuestra, como ven aquí, se llama Proide Campus, es a través de lo que son organizaciones no gubernamentales, es decir, las famosas ONGs, ¿no? La universidad, no la nuestra, sino si miraran un poco el mapa de universidades, muchas, no digo todas, pero la mayoría tienen entidades ONGs asociadas para poder desarrollar sus programas de cooperación, ya sea nacional o sea internacional. Esa es nuestra línea, ¿no? Nosotros en ese aspecto creamos dentro de la universidad, dentro de la Salle Campus Barcelona, creamos Proide Campus con ese objetivo, como ven aquí. Lo creamos para que también situarnos un poco en el marco histórico en el que nos movemos, sobre el año 2010, aproximadamente, David, si no me equivoco, y sitúo un poco la situación, ¿no? Y justamente allí ya definimos en nuestros estatutos diferentes cosas. Y queríamos reflejar en esos estatutos que ven ustedes aquí, que no me voy a detallar, a explicitarlos uno a uno, esa doble vertiente. La cooperación internacional, por un lado, pretende, ¿no?, dar soporte, y nosotros lo fijamos o lo acotamos en las áreas donde nuestra escuela, nuestros 3 centros de la Salle son fuertes. Nosotros tenemos un centro eminentemente de ingeniería, tenemos un centro que es escuela de negocios, tenemos un tercer centro que es arquitectura, ¿no? Pues creíamos que ¿dónde podíamos aportar valor? Pues justamente en las áreas de conocimiento donde se desarrollan las titulaciones de nuestra escuela. Pero por otro lado, no podíamos pretender solo eso, sino la cooperación tiene ese punto de destino, pero también tiene ese punto de origen.
que esa parte también tenía que ayudar a sensibilizar no tan solo a nuestros estudiantes, de hecho aquí hay una parte que dice sensibilizar a los alumnos de la Salle Campus Barcelona, pero de hecho nosotros lo hemos hecho extensible en el tiempo hablando de comunidad educativa, porque aquí implicamos desde el personal docente investigador a profesores como al personal administrativo de soporte. Es decir, nosotros consideramos que es importante involucrar a toda la comunidad educativa en los proyectos de cooperación porque revierte en toda la universidad. De ahí el nombre de responsabilidad social universitaria, ¿no? La pregunta es, si lo intentaban, como estamos intentando acotar a nuestro ejemplo, ¿qué buscamos? Pues buscamos un marco, y qué mejor marco, como todos ustedes conocen, ¿no? El famoso marco de las 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Donde se habla tanto y tan profundamente últimamente, no tan solo en Europa, sino en todo el mundo. Pues claro, nosotros creíamos y creemos, ¿no? Somos los que pensamos ya desde la universidad que la mejor manera de hacer cooperación es utilizar la educación. Siempre decimos la famosa frase que la educación es la que va a mover fronteras y la que puede posibilitar ciertos cambios, más allá de otro tipo de acciones que quizá aporten cosas en un momento, pero no a largo plazo. Entonces nosotros creemos mucho desde nuestra organización en esa parte de educación para el desarrollo. Y como decía Jaume al principio, evidentemente en qué somos fuertes o dónde hay un punto de sensibilidad especial hoy en día en nuestra sociedad. Evidentemente la parte tecnológica, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Es decir, la tecnología puede ser un arma que nos ayude a acercar mundos, pero es un arma de doble filo. También mal utilizada puede crear, como ustedes conocen también, la famosa brecha digital. Nosotros, evidentemente, creemos que la tecnología nos tiene que permitir crear esos entornos socioeducativos inclusivos, ¿no? Y por eso focalizamos nuestra misión en esta universidad de esta manera. Dicho esto, vale, todo esto está muy bien a nivel fundacional, a nivel de estatutos, pero como siempre, ¿no? Decimos, sí, pero esto ¿cómo lo aterrizamos? ¿No? Aquí, ¿qué acciones concretas se derivan después en nuestro campus universitario? Pues, por ejemplo, una de las cosas que hacemos de sensibilización es organizar actos, como pueden ver en esta primera imagen, ¿no? Un acto donde aquí aparecen, por ejemplo, alumnos de grado haciendo un desayuno solidario, ¿no? Donde ellos participan en una especie de desayuno, almuerzo, hemos hecho diferentes modalidades, donde hay diferentes acciones de sensibilización y a la vez ellos pueden aportar a parte en alguno de estos proyectos. Las aportaciones no son lo principal. Oye, si aparte en ese acto de sensibilización conseguimos recaudar cierta parte de fondos para apoyar al proyecto, pues será fantástico. Pero el objetivo principal es la sensibilización, ¿sí? Y hacemos más, montamos otro tipo de actos en la propia universidad. Aquí vemos otra foto simpática, ¿no? De un profesor y un par de alumnos donde montamos una especie de stand solidario donde pasaban los profesores, alumnos, viendo diferentes tomas, como ven ese fondo de allí, es un fondo de Perú, ficticio evidentemente, ¿no? Pero montamos un stand intentando explicar ese proyecto que llevamos a cabo para que se animen a participar en él, Y evidentemente, y lo mencionaba también, ¿no? Nuestro querido Jaume al principio, a día de hoy, uno de los proyectos emblemáticos dentro de nuestra universidad donde creemos que cristaliza lo que les estaba introduciendo ahora, es precisamente el proyecto Urubamba. Miramos este nombre, de entrada ya es raro. Bueno, verán ahora dentro de poco nombres más raros aún, ¿no? Porque verán, ¿por qué? Sencillamente porque nos lanzamos, ¿no? Estábamos en el año 2012, ¿no, David? Y si no recuerdo mal, nos lanzamos, teníamos proyectos, movíamos en ese momento proyectos, ¿no? Por la zona de Togo, por la zona de Guinea Ecuatorial, pero en ese año 2012, en la parte africana, si recuerdan ustedes, hubo toda la parte de problemas de terrorismo, temas de terrorismo religioso, y se nos prohibió a las ONGs realizar proyectos por aquí. Tuvimos la suerte, hay muchas anécdotas que podríamos contar, ¿no? Que nos visitó del Perú, un hermano de nuestra institución,
y estaba trabajando desde hacía un par de años en una escuela del Perú, ¿no? Y dijo, oye, allí podríais hacer cosas, ya que no podéis ir a África. Y así se inició todo, ¿no? Se inició con un equipo relativamente pequeño de 4 personas, donde nos cruzamos, como ven ustedes aquí, desde Barcelona hasta Perú, que hay la friolera de unas 12, 13 horas de avión, unos 11.000 kilómetros, y no tan solo nos fuimos a Perú, ¿no? Que Perú es Lima, sino que del Perú cogimos un segundo avión, de Lima cogimos un segundo avión que nos trasladaba al Cusco, ¿no? Y bueno, ¿y el Cusco qué se les ha perdido a ustedes, ¿no? El Cusco, ¿no? El Cusco está... Ah, sí, claro, sí, seguramente algunos de ustedes dirán, ah, Cusco sí me suena, porque a la primera cosa que nos viene a la cabeza cuando hablamos del Cusco, y fíjense que yo lo digo con ese, como lo dicen ellos, o como decimos aquí, Cuzco, ¿no? El Cusco es Machu Picchu, ¿no? Nos viene a la imagen famosa del Machu Picchu, esa gran estructura inca. Sí, 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 pero fíjense que el Cusco está aquí, como ven en esta imagen, ¿no? Está justamente en esta parte de aquí, y en cambio después hay una carreterita que se ve que va por aquí, que más o menos, digamos que no es muy buena, y que al cabo de 1 hora y media nos planta en una población que justamente se llama Urubamba, ¿no? De ahí el nombre de nuestro proyecto, ¿no? Y fíjense que el Machu Picchu está aún por ahí, ¿eh? Todo esto es el Valle Sagrado de los Incas, y nosotros ubicamos nuestro proyecto aquí. Volvemos a decir lo mismo. ¿Qué hacen ahí 4 ingenieros en el año 2013 ubicados justamente aquí, ¿no? En el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Esta es la población de Urubamba, y como ven esta parte de aquí atrás son los Andes. Para ubicarlos un poco, que creo que es interesante, esta parte baja del valle, donde se encuentra la población de Urubamba, está ubicada a 3.000 metros de altitud, con lo cual la parte alta, las comunidades altoandinas, están ubicadas entre 4.500 y 5.500 metros. De hecho, esa montaña se llama el Nevado Chicón y está a 5.530 metros de altitud. Es la más alta de esta zona de aquí, ¿no? Bueno, llegamos aquí, pero claro, llegamos aquí, como les decíamos, por un contacto que teníamos, y realmente el contacto que teníamos se ubicaba en esta zona que se ve aquí, en esta zona, que es una escuela, curiosamente, de nuestra propia red de escuelas, una escuela de La Salle, ¿no? Es una escuela de secundaria, de lo que sería aquí la formación profesional, de primaria también, de infantil también, pero de hecho es una escuela, y de hecho es nuestra base de operaciones en todo este proyecto que hemos ido desarrollando durante todos estos años, ¿no? Sin ellos, evidentemente, no sería posible el proyecto, ¿no? Porque después, como verán un poco cuando avancemos en la parte de reflexiones, la contraparte de un proyecto de cooperación es básica para garantizar toda la experiencia, ¿no? ¿Qué hicimos allí, ¿no? ¿O qué hemos hecho allí desde ese primer 2013 que les estaba explicando hasta el 2021? De hecho, les vamos a explicar hasta qué estamos haciendo hasta este mismo momento, en este tiempo que tenemos, ¿no? Pues hemos realizado diferentes proyectos, ¿no? Uno de los proyectos que ahora detallaremos con un poco más de... cada uno los especificaremos un poco más, con la ayuda de mi compañero David, ¿no? Son, primero de todo, creo que el más emblemático, y quizá lo pongo como el segundo que empezamos, de hecho el primero fue Haku Wiñay, ya les advertía que utilizábamos nombres raros. ¿Por qué utilizamos nombres raros? Porque utilizamos o intentamos reflejar la cultura quechua, ¿no? La cultura inca. Estos nombres que hemos puesto aquí son nombres en quechua, ¿no? Eyachay es un primer proyecto que, como pueden ver en esta primera imagen, después entraré, tiene que ver con justamente la inclusión de la tecnología en esas comunidades que les enseñaba en la fotografía, en esas comunidades altoandinas a 4.500 metros, ¿no? El segundo proyecto lo llamamos Haku Wiñay. Haku Wiñay quiere decir aprendiendo juntos, ¿no? Como pueden ver también en esta segunda imagen, que aparecen, aparte de los dos que tienen ustedes aquí delante, pues ven que aparecen otros profesores de La Salle, aparecen alumnos, como es este cuarto persona que aparece por aquí, ¿no? Y aparecen un conjunto de profesores de La Salle de Urubamba. De hecho, este proyecto va directamente focalizado a mejorar la formación docente a profesores y estudiantes de la institución de La Salle, en el Instituto de La Salle Urubamba. El tercer proyecto que ven aquí
también reconocerán, aunque sea con el gorro, al señor de la máscara, ¿no? Es un proyecto, quizá que tiene una aportación, decíamos antes que la aportación era para nuestros estudiantes, que tenía un vínculo, pues ese es un gran proyecto que después nos explicará David, porque lo ha liderado él, que tiene muchas reminiscencias, pero una es una gran aportación de la investigación en esta parte de cooperación internacional. Se llama Guyachikuy. Guyachikuy quiere decir comunicación. Ya no digo más, para no dar más pistas. El cuarto proyecto se llama Kurkukai Panchay. Esto quiere decir, sería nuestra educación física, pero quiere decir cuerpo fortalecido. No hay traducción directa de educación física o de deporte, ¿no? Sino que ahí lo llaman Kurkukai Panchay, cuerpo fortalecido, donde ahí lo que hicimos es incluir, verán, siempre en temas de educación, la educación física para la igualdad de género, ¿sí? Y el último de los proyectos lo llamamos Ñagüi, nombre más fácil de recordar porque quiere decir ojo, y como pueden imaginarse, este proyecto va de educación visual. Ahí lo dejo, ¿no? Bueno, si les parece, les explico un poco los dos primeros proyectos yo y después le doy la palabra a David para no hacerme monótono ni pesado con ustedes, ¿no? El primero que les decía, fíjense que es un proyecto que lo hemos estado desarrollando desde el 2013 hasta el 2019. Es el proyecto Haku Guñay. De hecho, este es del primer año que fuimos. Ya estuvimos haciendo acciones de formación a docentes y a estudiantes de la propia Salle Urbana. Claro, cuando llegas a un sitio tan desconocido como es el Valle Sagrado, se pueden imaginar ustedes que no podemos acceder directamente a comunidades campesinas a 4.500 metros, porque aparte tú eres el raro y te miran de manera sin confianza. No tienes complicidades para ir de entrada a comunidades donde, aparte, son bastante quechua parlantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual hicimos la primera parte de las actuaciones, y la llevamos haciendo durante estos 7 años que hemos podido ir, pues formaciones a estudiantes, como pueden ver en imágenes de por aquí, a docentes en nuestra escuela de allí, dotándola. Sobre todo, lo que intentamos hacer, lo que decíamos antes, es transferencia de conocimiento, ¿no? En diferentes cursos, en cursos sobre todo tecnológicos. ¿Por qué? Porque es nuestra especialidad, ¿no? Aquí ven a David, ¿no?, haciendo un curso de fotografía digital a estudiantes de la Salle de diferentes titulaciones. Por ejemplo, estos eran, si no recuerdo mal, de hostelería y turismo. Pues bueno, la formación de fotografía digital para después trabajar en turismo se nos antojaba clave, ¿no?, para después toda su formación profesional, ¿no? Segundo proyecto. De entrada me gustaría decirles una cosa que para nosotros nos enorgullece, ¿no? Lo presentamos nosotros, pero este proyecto lo creó una estudiante nuestra. Esto fue su proyecto final de carrera. Una estudiante, María Romero, estudiante del grado de Ingeniería Informática. Y creó este proyecto, de hecho fue su trabajo, y creo que, fíjense que desde 2015 hasta 2019 llevamos 5 ediciones consecutivas de gran éxito, ¿no? Y ese sí que ya, cuando ven estos 2 años de rodaje, teníamos esa complicidad y ese contacto de 2 años con precisamente con las comunidades educativas autoandinas. Lanzamos un proyecto en Pampallacta. Pampallacta es una comunidad que se encuentra a 4.000 metros de altitud. Después les enseñaré alguna fotografía más genérica más, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues fíjense lo que ven aquí. Intentar que la tecnología fuera un vínculo para mejorar sus capacidades, su aprendizaje. Es decir, la tecnología en sí no era el objetivo, era el medio. ¿Por qué? Porque en el fondo, aunque sean de comunidades autoandinas, las competencias digitales en educación las necesitaban igual, ¿no? Pero aparte, una de las cosas que se nos antoja rara es comunidades quechuahablantes. El problema que tienen al ser bilingües es que hablan en quechua, pero los exámenes en el Perú, ¿en qué se hacen? En español, ¿no? Pues si se hacen en español, las carencias que tienen estas comunidades al conseguir hablar, escribir y comunicarse bien en español, pues era el gran caballo de batalla para sacar talento de esas comunidades, que también lo hay, como en cualquier sociedad, ¿no? Fíjense que ¿en qué consistía el proyecto que montó nuestra alumna? Pues consistió en utilizar cámaras. Fíjense que aquí hay ya cámaras más o menos evolucionadas. No empezamos así, si se han fijado con la cámara anterior, utilizamos me salía el nombre en peruano, perdón, celulares.
utilizamos las cámaras de los móviles desechables de aquí para hacer la primera de las incursiones allí. Regalamos los móviles, no porque servían para nada, porque no tenían cobertura, solo por las cámaras de los móviles. Estamos hablando del año 2015, ¿eh? O sea que no son los móviles de ahora tampoco, si tiramos 6, 7 años atrás, ¿no? Pues ellos, los que les pedíamos en una primera fase es que aprendieran no a hacer fotografías, sino a valorar su realidad de naturaleza, su realidad cultural, su realidad de poesía, ¿no? Valorar su entorno, porque la cultura quechua también es una cultura, la cultura inca es una cultura que ha perdido valor, ¿no? Y es una cultura que ellos consideran inferior respecto a la hispana, ¿no? Entonces, claro, les da como vergüenza. Entonces, la manera de intentar potenciar a la vez el español, el castellano, ¿no? Y a la vez intentar que no pierdan los valores arraigados de su cultura, nos parecía que el proyecto era muy interesante, ¿no? La segunda parte, cuando tenían todas las imágenes o vídeos capturados, ¿qué se hacía en ellos? Pues también les proveímos a lo que serían todas las escuelas autoandinas de una serie de equipos, de ordenadores en cada uno de ellos. Aquí ven también una imagen que ese proyecto, insisto en ese aspecto, porque para nosotros es muy importante, ¿no? Donde aparecen alumnas nuestras del grado. Esta no es Mari, es una alumna de años posteriores, ¿no? Marta estaba aquí pues ayudando en esa edición de las fotografías, en esa edición de los vídeos, para llegar al tercer estadio. ¿Cuál era? Que al final presentaran sus proyectos delante de la clase en correcto castellano, en correcto español, para potenciar la parte comunicativa, ¿no? Y fíjense, pues, precisamente, y eso no es porque estuviéramos nosotros, fíjense precisamente en los vestidos, no es folclórico, sino que realmente las comunidades altoandinas visten así su día a día, ¿no? Y entonces es un valor que creemos que vale la pena conservar, a la vez que se puede combinar con otras cosas, ¿no? Dentro del mismo proyecto evolucionó, y fíjense, ¿no? Esta imagen de aquí, o estas 3 imágenes de aquí, lo que intentan reflejar, ¿qué es? También hicimos una parte, decíamos, de competencia digital relacionada, ¿no?, en las comunidades altoandinas. Después les explicaré por qué surgió esto en una parte posterior, que es más anécdota que realidad, ¿no? Pero claro, tenían ordenadores, tenían cajas con robots. Ahora saben ustedes que la robótica educativa es un punto fuerte, no tan solo en España, sino prácticamente en cualquier sistema de aprendizaje, ¿no? Por todo el tema de pensamiento algorítmico, pensamiento lógico-matemático, pensamiento computacional, ¿no? Hoy en día la tecnología es un argumento más dentro de la educación, ¿no? Pues ahí lo que hicimos fue a capacitar a profesores y docentes en temas de robótica educativa. Por un tema de conexión, y por no extenderme en exceso, se lo decía Jaume, en los enlaces que después proporcionaremos, Jaume, dejaremos también una serie de vídeos cortos donde estas experiencias audiovisuales de 2-3 minutos, donde pueden ver parte de esa experiencia que a veces, ¿no?, como decíamos, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no?, pero un vídeo vale más que 1000 imágenes. Con lo cual, después offline también podrían irnos a buscar a través de la página de Ciencia Pro, ¿no? Bueno, eso lo empezamos a hacer en una comunidad, pero estamos hablando de 5 años. Pues ¿cuál era nuestro objetivo? Extendernos. Tenemos localizadas 46 comunidades altoandinas en la situación de las que han visto anteriormente, con lo cual trabajo de replicar el proyecto hay, ¿no? Faltan recursos, pero poco a poco, todo lo que hagamos son pasos adelante, ¿no? Aquí ven una imagen donde nosotros ya ligamos un segundo convenio el año 2017 o 18, si no recuerdo mal, para implantar en una segunda comunidad altoandina, también a 4.000 metros, que se llamaba Huilloc. Aquí nos ven con la directora, firmando todos los acuerdos que hacemos para trabajar los próximos años, ¿no? Y aquí ven ya la realidad en el año donde implantamos, donde las comunidades campesinas tienen un arraigo muy fuerte, tienen una presencia muy fuerte, ¿no? Con lo cual, cuando se hace una inauguración de una sala de computación que llaman allí, pues vienen todos los presidentes de la comunidad y es como un acto social más allá, ¿no? Realmente las comunidades se implican mucho en toda la parte de educación
en esos entornos, ¿no? Forman parte, incluso a veces construyendo, apoyando en las escuelas, creando aulas, creando infraestructura, ¿no? Con lo cual esta foto no es al azar, sino que la escogimos porque tiene un peso importante en ese entorno, ¿no? Y David, si quieres te dejo a ti, ¿no? Porque me han oído mucho. Vamos a dejarlo descansar un poco y continuaré yo con la explicación de los siguientes proyectos en los cuales hemos estado involucrados. El primero, como comentaba Xavi, era el proyecto Ñawi, que quiere decir ojo. Y lo primero que tenemos que pensar es cómo unos ingenieros nos podemos estar liando en temas de optometría. Esto es un poco curioso. ¿La razón cuál es? Pues porque nos gusta aprovechar las oportunidades que pueden sumar, que pueden ser positivas. Y en este caso, en el año 2017, se incorporaba en el proyecto una persona, una profesora de aquí, del área de multimedia, que se llama Eva, y que resulta que su marido es optométrico. Y tenía mucho interés y había estudiado las posibilidades de cooperación internacional en este campo y mostró interés para colaborar con nosotros en el proyecto. Estuvimos viendo las posibilidades porque allí hay personas, sobre todo en las comunidades altoandinas, que raramente han podido hacer una revisión optométrica, la inmensa mayoría nunca en la vida, la inmensa mayoría no llevan gafas, y eso es un problema importante porque muchas veces confunden el concepto no entender las cosas, niños que no entienden las cosas que les explica el profesor, y en realidad no es que no las entiendan, es que no las ven. Es que no las ven, y si no las ven, ¿cómo vas a poderla entender? Es imposible, ¿no? Y a partir de que hacer unas revisiones optométricas y conseguir mejorar su visión, empiezan a entender bien las cosas y ese niño se transforma, es otra persona. ¿De acuerdo? Entonces era un tema que pareció muy interesante, pero una de las premisas que ponemos nosotros siempre sobre la mesa es que no nos vamos a hacer cooperación internacional al Perú o donde sea para explicarles qué les hace falta o qué necesitan. No, eso nos lo tienen que decir ellos. Nosotros vamos allí, nos ponemos en contacto con esta contraparte y les explicamos algunas ideas, igual que ellos nos explican las suyas, ¿no? Y buscamos una complicidad para resolver problemas. Entonces se ponía sobre la mesa si eso podía ser un problema y podía ayudar intentar hacer revisiones optométricas en las poblaciones donde realmente podía presentarse estos problemas importantes. Nos dijeron que sí, que les parecía fantástico y que efectivamente tenían muchos problemas de esta naturaleza. Y por esa razón pusimos en marcha la campaña y el proyecto Ñawi. ¿Qué hicimos? Pues vamos a hacer un poco de campaña, ¿no? Para recoger gafas en distintos centros. Empezamos a dar voces a conocidos, los centros de La Salle, amigos, y en todas estas redes hicieron sus campañas, hospitales. En mi pueblo, Villarrubia de los Ojos, que está en Ciudad Real, yo iré dentro de un mes, les diré, iniciaré una campaña, y efectivamente inició una campaña y llegaron una cantidad de gafas importantes. Bueno, todas estas campañas en hospitales, en TV3, porque un compañero trabajaba allí, etcétera, pues recogimos 1.500 gafas el primer año de la campaña, el 2017, y el segundo, en el 2018, 3.700 gafas. Una de las cosas que no se piensa cuando se habla de actividad y de acciones en cooperación internacional es el trabajo previo que hay sobre el campo. Antes de ir allí y hacer las acciones concretas que uno ha planificado, lo que se encuentra es que tiene mucho trabajo previo. Y este es un buen ejemplo. Hay que trabajar mucho antes. Porque este volumen de gafas, evidentemente, si te lo llevas en una maleta grande y llegas allí, no te van a servir absolutamente de nada. ¿Qué necesitas? Medirlas todas, una a una, etiquetarlas, tantas dioptrías de un ojo, tantas dioptrías del otro tipo de gafas, donde están centradas, etiquetarlas adecuadamente, midiéndolas una a una, y guardarlas con el orden adecuado para cuando después necesites unas gafas en concreto, de unas dioptrías en concretas, puedas irlas a buscar sin tardar 3 horas en buscarlas. Y eso es un trabajo previo importante que en este caso el amigo Rafa, que era el primer optométrico, marido de Eva, que se puso a colaborar, y la misma Eva y sus hijas trabajaron muchísimo para poder hacer todo este trabajo. Es un trabajo previo importante. A partir de ahí pudimos hacer la campaña. Dado el volumen, se añadió también al proyecto otro optométrico, el amigo Jordi Mourinho,
que tenía además experiencia en cooperación internacional que había hecho previamente, con lo cual nos ayudó mucho y fue muy bien. Aquí podéis ver las imágenes de la acción en concreto, haciendo todas las revisiones optométricas. Fijaros que también estábamos repartiendo gafas de sol, porque en estas altitudes, a 4.000 metros, los rayos ultravioletas de la actividad solar intensa queman mucho la cara. Si os fijáis en las caras de los niños y de los mayores, tienen la piel como tostada, ¿no? Y es el efecto de este tipo de clima. Y eso también afecta a los ojos, con lo cual, en las horas que hay más actividad solar, es muy conveniente que vayan con gafas de sol. Y de ahí que también repartiéramos gafas de sol a la mayor parte de los niños con la comunidad. Para que se den un poco de idea del volumen de la actividad duraba 15 días, una semana en las comunidades altoandinas y otra semana en la parte del valle, en Urubamba. Fíjense que en Pampallacta a estudiantes se hicieron 60 revisiones, a docentes y familiares 39. En Urubamba, 97 estudiantes, 73 a docentes y familiares. Y un dato curioso, en las comunidades altoandinas, las revisiones que daban que la vista estaba bien, eran mucho más altas, 85% y 62%. Fijaros que tiene mucho a ver con la media de las edades, ¿eh? Como más jóvenes la cosa estaba mejor, como es normal. Pero en la parte de Urubamba, 31% y 18%. Es decir, el uso de tecnologías a base de pantallas, teléfonos móviles y acercarse mucho a las cosas para tener la actividad parecida a la que tenemos nosotros en gente que no se hace revisiones. Normalmente, el día que se hace una revisión, quien no tiene la vista cansada tiene otra cosa, es decir, los pillas todos a la vez en ese momento, ¿no? Porque no tienen un histórico anterior muy significativo en este caso. El primer año se entregaron alrededor de unas 150 gafas y se hicieron un total de revisiones de unas 270 revisiones. En 2 semanas. Trabajaron como locos los dos optométricos, ¿eh? Trabajaron muchísimo. En el 2018 ya teníamos la sistemática ya mejor preparada y aún pudimos hacer muchas más. Se hicieron 418 revisiones, se repartieron 465 gafas de sol y 105 graduadas, concretas ya diagnosticadas, ¿de acuerdo? Y se actuó en las poblaciones de Urubamba, Huillo, Pallata y Urquillos. Es decir, que se hizo un trabajo ya bastante intenso y que mucha población agradeció muchísimo. Era muy satisfactorio cuando veías a algún niño que una vez ya le habían ajustado las gafas y le ponían las gafas buenas, se quedaba mirando como si fuera la primera vez que ve, ¿no? Que la nitidez, y ese niño hacía mucho tiempo que lo veía todo borroso. Bueno, aquí una foto donde había todas las organizaciones que habían contribuido en las campañas de recogida de gafas y se hizo una foto de agradecimiento para ello. Esto está en Wiyok. El siguiente proyecto, el Kurku Kai Panchay. Yo no pronuncio el quechua también como mi compañero, pero hago lo que puedo. Aquello que quería decir educación física o cuerpo fortalecido, que no sé si es el nuestro, pero bueno. En este caso de lo que se trataba es que a través de la educación física, que es un medio que facilita mucho la relación con los niños, porque como decíamos antes son muy tímidos y vencer esa timidez, que son muy introvertidos, costaba. Y a través de juegos, porque aquí no se les hacía desfilar, para entendernos, ni venga a correr y nada más, se hacía todo a través de juegos. Y estos juegos iban orientados a que los niños y niñas tomaran decisiones sobre dónde ir, qué hacer, con quién agruparse, facilitar el trabajo en grupo. Y una cosa que era especialmente importante era el tema del género, que ya lo ha mencionado Xavi antes. Perú es una sociedad todavía más machista que la nuestra, bastante más, y aquello de los niños con los niños y las niñas con las niñas se mantiene como bastante. Y además hay unas actitudes entre ellos cuando hay ciertas disputas un poco agresivas, ¿no? En tema de género. Sí que era interesante hacer juegos que intentara trabajar ese tema y lo suavizara. Niños que tenían que trabajar con niñas, en trabajo en grupo, todos juntos, muy cercanos. Por ejemplo, mantear pelotas. Una pelota es muy fácil de mantearla,
2, 3 o 4 pelotas y que no se vayan, ya requiere una coordinación entre todos los miembros que están tirando de la manda que no es tan sencilla. Aquí era el segundo año, Oriol y Nuria jugando con los niños. Fue una experiencia muy interesante. El siguiente proyecto es el Wiri Chicuy, que es el de comunicación. Aquí Jaume se ríe porque esto ya le toca más de cerca, le gusta más. ¿De qué trata este proyecto? ¿Por qué se nos ocurrió hacer esto? Pues porque veíamos que había un problema de aislamiento de comunidades. Esta es la comunidad de Pampallacta, está, como hemos dicho antes, alrededor de 3.000 metros, 4.000, perdón, cerca de los 4.000 metros. Las montañas que ven alrededor están cerca de los 5.000 y las poblaciones del valle alrededor de 1.000. Las coberturas de telefonía móvil y demás aquí es evidente que no llega tampoco la televisión, y un sistema de radio convencional no puede saltar la montaña, necesita visión directa. Por tanto, si tiene una montaña de 1 metros en medio, no puedes comunicar por radio convencional. Y se nos ocurrió que había un proyecto, que era el de un proyecto de investigación de un grupo de investigación de aquí en la casa, que era el proyecto Antártico. Hicimos una conferencia en Ciencia Prop sobre el tema, que se dedicaba a utilizar comunicaciones ionosféricas para hacer comunicaciones punto a punto de poco coste y sin necesidad de satélites que encarecen las cosas muchísimo. ¿Vale? Y eso llevábamos haciéndolo muchos años en este proyecto Antártida, para comunicar la Antártida hasta aquí. Y nos pareció que se podía aplicar de una forma muy interesante en Urubamba. ¿Por qué es interesante? Porque si el problema es que tenemos un objeto como una montaña de 1.000 metros en medio y nos lo queremos saltar, la comunicación ionosférica lo que aprovecha es que la ionosfera, que es el dibujito con esta capa verde, que es una capa que está en la atmósfera, actúa como espejo para ciertas ondas de radio, que son de frecuencias relativamente bajas para lo que estamos habituados en radio, ¿no? Hasta 30 MHz. Bueno, en cualquier caso, si tú envías en este margen de frecuencia la señal a la ionosfera, te saltas la montañita que está aquí y se refleja para el otro lado, ¿no? Consigues hacer este salto y la montaña no te molesta. Esto tiene un peaje porque este espejo que es la ionosfera es un espejo lamentable, es decir, maltrata mucho la señal y solo se puede enviar una cantidad de datos relativamente pequeños, pero lo suficiente para poder romper este aislamiento. Y haciendo una aplicación parecida al WhatsApp, con móviles convencionales, económicos, que se pueden, de los que son reciclados, de los que nosotros probablemente ya no utilizaríamos, pero con una aplicación parecida al WhatsApp y utilizando este enlace nuestro, que es sencillo y relativamente económico, se puede hacer un sistema de emergencias médicas. Porque aquí tener una apendicitis o problemas de salud similares, es decir, que necesiten cierta urgencia, pues es un problema muy serio que te puede costar la vida. Entonces, o emergencias climáticas. Aquí no veréis carreteras asfaltadas, todos son pistas que además en la época de lluvias provocan el aislamiento de poblaciones enteras. Así que la posibilidad de enviar mensajes de emergencia de este tipo es muy interesante. Se trataba entonces de hacer un plan piloto para verificar que esto podía funcionar, con un nodo, un extremo aquí en Pampallacta y el otro en la Salle Urubamba. Y eso es lo que hicimos. En 2018, aquí tenemos al amigo Kim montando los dos elementos, el que iría en Urubamba y el que iría en Pampallacta. No es elementos muy sencillitos, tiene su historia esto. Montábamos la antena y el que se montó finalmente en Pampallacta. La foto que han visto al principio, que estaba yo haciendo así, era la alegría del momento donde podíamos demostrar la viabilidad del proyecto, porque eran los primeros datos que conseguíamos llegar. Entonces, uno, aunque tenga la edad que tiene, se deja llevar un poco y hace alguna tontería y le pillan en una foto. Pero la idea es esta. Y aquí quedó, digamos, patente que teníamos que mejorar algunas cosas, pero que ese plan piloto demostraba que esto podía ser interesante y que en el momento que tuviéramos los recursos necesarios se podía implementar. ¿Vale? Algunos datos para tener un orden de magnitud. ¿Qué es este proyecto Urubamba? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pues bueno, hasta ahora 7 ediciones del proyecto, de 2013 a 2019, presenciales, con presencia y actividad allá, y mucho trabajo previo. 63 cooperantes. El tema de la sensibilización aquí, este dato es interesante porque
66 personas se han involucrado directamente en las distintas ediciones del proyecto y han hecho acciones concretas y desplazamientos. 42 cursos de capacitación, más de 120.000 euros invertidos de estas actividades que comentaba Xavi, que se podía ir recogiendo alguna cosa, más sobre todo Cátedra UNESCO nos ha dado un apoyo muy importante. Tenemos 3 distinciones en cooperación universitaria para el desarrollo, es decir, alguien nos ha visto, le hemos explicado lo que hacemos y le ha parecido que éramos dignos de mención, lo cual que alguien externo te diga que no estás haciendo las cosas mal, pues, como diría que nos llena de orgullo y satisfacción. Hay diferentes publicaciones divulgativas y científicas que se han ido haciendo porque se ha involucrado, como hemos dicho, grupos de investigación, proyectos final de carrera y todo esto ha ido también generando estas publicaciones científicas. Y 10 proyectos finales de grado y de máster que tienen vinculación directa con el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, y un libro que recoge los 6 primeros años de vida del proyecto, todas las actividades que se hicieron, con fotografías de la gente que asistimos allí. Cantidad de fotos, es muy gráfico. ¿Y después qué? Y después llega yo le diría, para hablar suave, el puñetero COVID-19, que nos fastidia de una forma importante, ¿no? Nos anula el proyecto, que ya teníamos los billetes y todo preparado y todo planificado. No podemos hacer esos eventos previos de sensibilización, lo cual también es un problema. Y nos tenemos que limitar a colaboraciones mediante la plataforma virtual, es decir, un sistema parecido al que estamos usando ahora, para que ellos, que tenían ciertos problemas en los exámenes de acceso, coincidió que tenían problemas con los exámenes de acceso y eso es muy importante para ellos, ¿no? Porque son los alumnos que dan vida a la escuela. Y pudimos darle soporte desde aquí para que los alumnos pudieran hacer los exámenes de forma telemática. Y teníamos una cierta incertidumbre a corto plazo, o sea, aquello que primero te quedas asustado, ¿qué nos está pasando? Pero duró poco, porque dijimos, esto no puede ser así. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando hay niños allí que llevan un año sin escolarizar. No puede ser. Tenemos que seguir con la actividad, mantener vivo todo esto, y nos pusimos a pensar y hicimos algunas cosas que ahora continúa el amigo Xavi, que ha descansado, y puede continuar. Muy bien, pues como decía David, ¿no? ¿Cuál es la idea? Lo decía muy bien, llevamos 7 años de proyecto ilusionante. Estamos el año pasado, el mes de marzo, nos entra la pandemia, nos quedamos sin proyecto. Con lo cual significa perder complicidades, parar el proyecto, pero como pueden imaginarse, este año también, ¿no? En 2021 tampoco podremos viajar, no hace falta que les diga que para llegar allí tienes que hacer 15 días de cuarentena, con lo cual es que llegamos y nos vamos, porque nuestro margen de actuación son 15 días, con lo cual no podemos hacer nada, ¿no? Pero llevamos 2 años, o llevaríamos 2 años sin poder hacer cooperación internacional, con lo que afecta al campus y con lo que afecta a las complicidades creadas. No podíamos renunciar a la cooperación internacional por culpa de una pandemia. ¿Qué nos ha hecho la pandemia? Como en tantos otros campos, pensar en nuevos modelos. No queremos renunciar a priori a una cooperación internacional porque es rica, menos a la responsabilidad social universitaria, porque es rica para nuestros alumnos. ¿Qué hacemos? Hay que repensar. Y entonces, como nos gustan los nombres raros, esta vez lo llamamos Aranzago Begira, ¿no? Aranzago Begira no es quechua, si hay alguien de ustedes que sabe un poco, es euskera, es vasco, y quiere decir mira más allá, ¿no? La idea es justamente esto, pensar que para nuestros proyectos o para proyectos futuros, ¿cómo podemos apoyar? Estamos en ese punto actualmente, ¿no? Y hemos trabajado pues, con diferentes actores, nos hemos comunicado con la gente de Urubamba. ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos trabajar? Nos hemos reunido con empresas colaboradoras. Hemos pedido opinión a la Cátedra UNESCO, hemos pedido opinión a escuelas y universidades de Lima. De hecho, acabo de salir hace 1 hora y media de una reunión muy fructífera en temas de cooperación con otra universidad de negocios de Lima para apoyar la parte de Urubamba, ¿no? Hemos creado, no podemos estar parados. Creo que la red, ¿no? Y justamente la tecnología nos da pistas
para seguir haciendo cooperación, quizás sin viajar a corto plazo, pero no podemos perder los vínculos creados. Y aparte, explorar nuevos vínculos, ¿no? Estamos pensando en otros espacios de América Latina, estamos pensando en volver a África, estamos creando contactos en esa serie de espacios, ¿no? Esta foto es de la semana pasada por la noche, porque aparte recuerden que hay 7 horas con Perú, ¿no? Y claro, con nuestra noche, su mediodía, pues estas son las primeras reuniones que hacemos este año. Ellos van a curso académico cambiado. Su curso académico empieza en marzo y acaba en diciembre. Nosotros empezamos en septiembre, acabamos en julio. Llevamos 6 horas de diferencia. Todo parece muy complicado, pero cuando hay equipos en los dos lados con complicidades, todo funciona mejor, ¿no? Y solo apuntar, para que vean que esto nos separa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer este año? Pues ya tenemos, lo decía ahora David hace un momento, ¿no? Proyectos de cooperación. Los chicos, cuando hablábamos de las acciones que hicimos en 2020, estábamos hablando de la Salle Urubamba. Urubamba, 4.000 habitantes, 3.000 metros de altitud. Las comunidades, a 4.500 metros, hay niños y niñas que llevan un año entero sin ir a la escuela porque están confinados. Están confinados ellos, aunque tengan COVID-0, pero es que sus profesores que vienen de Cusco no pueden salir de su casa porque hay confinamiento total a fecha de hoy. A fecha de hoy, vamos a hablar precisamente con ellos, ¿no? Pues hay que crear nuevos canales. ¿Tienen cámaras? ¿Tienen tecnología que dejamos allí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizamos esa tecnología para seguir trabajando a distancia? ¿Qué hemos hecho? Hemos creado una web que ya hemos puesto en marcha, que la hemos llamado Repositorio Digital para la Cultura Inca, donde esas imágenes que durante este año tomen los niños a través de concursos que hemos montado, niños de Urubamba y niños de Pampayacta y de Gullo, los podamos repositar aquí y darles unos premios. ¿Para qué? Para incentivarlos a seguir, aunque no haya escuela físicamente, porque no hay internet, porque no hay comunicaciones, porque no van a la escuela, porque sus profesores no pueden llegar allí, ¿no? Para ir cerrando, para no irnos de tiempo, ¿no, Jaume? Si no nos riñes si nos vamos de tiempo. Para ir cerrando, queríamos darles algunas reflexiones, ¿no? Y también, si tienen alguna pregunta al final, estaremos encantados de compartir con ustedes lo que haga falta, ¿no? Esta imagen, ¿no? Como siempre decíamos, las imágenes son muy importantes. Esta es una imagen tomada por la noche en Pampayacta, a 4.000 metros, en la primera semana que vamos a comunidades, ¿no? Fíjense qué cielo, ¿no? Pero la realidad de un cooperante es esta que ven aquí. Dormir en el suelo de la escuela, porque no hay camas. Dormir tapado, vestido, por supuesto, aunque no se vea, vestido. Y varias capas. Y tapado con mantas, correcto. Y estar a 4 o 5 bajo cero, porque estás a 4.000 metros, evidentemente sin calefacción ni nada, ¿no? Y curiosamente, cuando estás aquí, les decía antes, si se recuerdan que hablaba de robótica educativa, ¿no? Cuando estás aquí, a las 9 de la noche, muriéndote de frío, buscando algo para quemar, para hacer un pequeño fuego, te encuentras esto, buscando madera, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que a 4.000 metros haya una caja de robótica, de Lego, ¿no? De Lego Robotics, en una comunidad andina? Y al día siguiente lo preguntamos. Ahí hablamos de qué pasa en los ministerios de educación, y me sabe mal decirlo así, pero sí, damos igual a educación para todos. Pero preguntamos y dijeron, no sé, llegó uno del ministerio, nos dio unas cajas, cada una de estas cajas vale alrededor de 150, 180 euros, tenían 20 cajas como esta, pero como no sabían qué eran, las tenían arrinconadas a un lado de la habitación. Reflexión, ¿no? Tienen medios, porque los pone el ministerio, que no tienen formación de docentes, formación de estudiantes. Lo que intentamos arrancar, como han visto antes, precisamente era cubrir, no el material, que ya lo tenían, cubrir lo que no podían cubrir, que era la transferencia de conocimiento, ¿no? ¿Qué dirían que es esta imagen? Está muy bueno. Jaume, ¿qué dirías que es esta imagen? La imagen es la sala de profesores de Pampayacta. Sí. Es la sala de profesores de Pampayacta. Pues aquí ven, comparen después, imagínense el impacto de nuestros estudiantes. Aquí ven dos, aquí ven a Mónica, aquí ven a Ana, ¿no? Los otros son profesores nuestros, a Jean-Louis, a Guim o a mí mismo, ¿no?
Fíjense la imagen, el impacto que puede tener para nuestros estudiantes ver la felicidad de un claustro de profesores en una sala de profesores comparándolo con cuando van a los profesores a la universidad. El choque cultural es espectacular. El enriquecimiento para nuestros alumnos es increíble, ¿no? Tercera reflexión. Esto es Pampallacta, como ven, el año 2019. De hecho, podría poner 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Fíjense lo que es Pampallacta, lo que veían antes, ¿eh? No hay pueblo, no hay población. Eso no es una población. Los niños bajan de las montañas para estudiar en esto que ven aquí, que es la escuela. Sí, hay una casa aquí de un agricultor que tiene... pero no hay pueblo. Toda la construcción es directamente escuela, centro educativo. No existe una población. Las comunidades educativas altoandinas son los centros, son la propia escuela. Habitualmente no hay comunidad rural ni campesina porque está dispersa, vive dispersa por las comunidades, ¿no? Esto es exactamente la misma foto del año 2020. De hecho, es tomada este noviembre de 2020, que me la envió el director. Les han hecho una escuela nueva. Fantástico. ¿Saben lo que no les han hecho? Siguen con cero comunicación de Internet. Es decir, antes no tenían comunicación de Internet, tienen una escuela con unos medios increíbles, pero no tienen comunicación básica en Internet. Con lo cual, lo que hacemos aquí de clases híbridas, clases a distancia, clases síncronas, los niños de primaria, de secundaria, cuando los confinan desde sus casas, estos niños llevan en una escuela muy bonita, que no van porque no hay profesores, pero no pueden conectarse a Internet en ningún sitio, porque es que no llega. Es que no llega, como decía antes en el proyecto Huillachicuy de comunicación, es que no llega la cobertura móvil en esta zona. No es que no llegue Internet, no llega nada. O sea que la realidad de las comunidades altoandinas es muy dura. Un año sin escolarizar niños de cualquier edad. ¿No? Han perdido un año. Esa es la realidad. Aquí siguen haciendo lo mismo que hacían antes, pero con paredes distintas. Porque todo lo demás es lo mismo. Sí, sí. Bueno, para concluir, les hemos querido poner algunas reflexiones que han ido saliendo, pero no sé si compartirán con nosotros, ¿no? Primero, en cooperación internacional, como han visto, pensamos que es indispensable trabajar en red. Es decir, tener a 4 profesores súper involucrados no sirve. Tener a 4 profesores, estudiantes, estamos hablando de 63 cooperantes que han viajado, pero claro, no hemos dicho, no hemos incluido en esas cifras los alumnos que han aportado al proyecto sin viajar, desde aquí el campus. Seguramente no seríamos a más del doble, porque estamos hablando de que mucha gente participa creando vídeos, creando cosas, creando materiales que después los llevamos allí, ¿no? Pero necesitamos la red aquí y la red allí. Es decir, trabajar en red entre escuelas, entre centros, y no hace falta que sean de La Salle. Claro, tenemos la suerte que el de abajo es de La Salle. Los dos de arriba son comunidades, son institutos educativos públicos. Con lo cual, las complicidades las tejes con quien las tienes que tejer. Da igual que sean de la red o no sean de la red, ¿no? 2, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo creo que para nosotros, por eso le agradecíamos la invitación, es importantísima la divulgación. Es decir, si no conocemos qué pasa, no podemos involucrarnos en los proyectos. Es una realidad, ¿no? 3, hace un momento venía precisamente en una reunión en Lima con una escuela, como les decía, las alianzas. ¿Por qué no llegamos a...? Estamos hablando de 2 comunidades. Hay 43 y 46 localizadas que tienen el mismo problema. No podemos acceder, porque eso es una espiral, ¿no? No podemos acceder a grandes alianzas, son necesarias. Tenemos que hablar con Movistar, tenemos que hablar con las compañías de telecomunicaciones, con Claro, para dotar de tecnología, para hacer llegar la tecnología a estos sitios. No podremos hacer, hay cosas que no podemos hacer desde cooperación sin alianzas con gente fuerte, ¿no? Tolerancia al fracaso. Recuerdo el proyecto de David, ¿no? De lo que cuando lo tienes todo trabajado y piensas que la comunicación va a salir, te sale un no sé qué pirata ¿no? Y estás en medio de la nada y no puedes venir a Barcelona a recoger más cacharritos para cambiar la configuración. El fracaso muchas veces te podría hacer desistir. Por eso pensamos que los proyectos de cooperación son siempre a largo plazo y siempre que hay que avanzar.
incluyendo fracasos que son aprendizajes. Siempre son aprendizajes, ¿no? Y después y también quitar un poco esa idea, ¿no?, que a veces nos puede llegar, ¿no? Yo creo que por suerte está bastante desterrada, ¿no?, que las ONG son esa gente que trabaja caóticamente, ¿no?, y que va por ahí haciendo cosas. No, no. Las ONGs de hoy en día, las ONGs profesionales, nosotros intentamos serlo como desde la universidad, pero seguramente, y creo y conozco, y hay muchas, trabajan bien, trabajan sistemáticamente, organizan sus proyectos. No podemos hacer las cosas al azar. Tienen que estar bien organizadas porque hemos de tener éxito, ¿no? Para ir acabando, en nuestro caso, es imprescindible para proyectos de cooperación internacional, en general para cualquier proyecto y más para la responsabilidad social universitaria, la implicación de la institución. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro director general dice, sí, sí, queremos en ello, está muy bien, pero ¿cómo se demuestra? ¿No? Poniendo recursos, y quizá el problema no son los recursos, también, ¿no? Pero quizá poder liberar durante el mes de julio a 4, 5, 6 profesores para que puedan hacer acción internacional es más importante que poner 1.000 o 2.000 o 3.000 euros, ¿no? Facilitar las cosas, eso es creer en los proyectos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos ese apoyo institucional, sin lugar a dudas, aquí y en el Perú, ¿no? Es imprescindible, lo decíamos antes, una buena contraparte. En la foto que han visto antes, yo el mérito de que el proyecto continúe vivo, seguramente puede ser nuestra perseverancia, pero es que la contraparte siempre está a nuestra disposición, ahora también, ¿no? La contraparte fuerte hace que el proyecto sea sostenible, ¿no? Y después, una palabra que siempre hemos intentado, no sé si lo hemos conseguido, podrían mirarlo en el vídeo, evitar. Cooperación internacional no es ayuda. No es ayuda a los pobres, ¿no? Es un aprendizaje mutuo. Es bueno para ellos, seguro, porque nosotros aportamos, pero lo que nos aportan ellos a nosotros es igual o mayor. Yo recuerdo una frase, siempre acabo muchas veces en las conferencias con 2 frases que a mí me quedan cuando voy año tras año a Perú, ¿no? Hay una directora, la directora administrativa que se llama la señora Celina, que siempre, cada año que nos vamos, la última cosa que me dice cuando salimos de Urubamba es gracias por su tiempo, ¿no? Y yo siempre le digo, recibimos más que damos. Lo que cambia a nuestros estudiantes, lo que cambia a nuestros profesores. ¿No? Es increíble, ¿no? Por eso no podemos hablar que vamos ahí a ayudar, ¿no? No, no, si ellos nos ayudan a cambiar nuestra visión de las cosas, ¿no? Lo decíamos con Jaume, ¿no? La cooperación internacional, cambiar a nuestros alumnos, es precisamente estar abiertos al aprendizaje, ¿no? Y a mí esta frase de este filósofo Eric Hoffer, que no sé si ustedes conocen, siempre la intento poner como al final de la mayoría de conferencias que damos, de este estilo, de estilos parecidos, ¿no? En innovación educativa también se usa mucho, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Esta frase que dice que en tiempos de cambio, y creo que estamos en tiempos de cambio, ¿no?, más que nunca con la pandemia, los que estemos abiertos al aprendizaje nos adueñaremos del futuro, y nos incluimos, creo, a todos los que estamos aquí, ¿no? Pero los que se piensan que todo va a seguir igual, que creen que ya lo saben todo, serán los amos de un futuro que no existe, precisamente, ¿no? Queríamos cerrar con un añay, añay, una palabra fácil de recordar en quechua, quiere decir gracias, ¿no? Con unos niños de Pampayacta que solo que creo que sus miradas lo dicen todo, ¿no? Y ponernos a su disposición ahora o en cualquier momento. Compartiremos esta presentación, como dice Jaume. Gracias, Jaume. Les dejamos nuestros correos para cualquier contacto que quieran tener con nosotros y aquí quedamos. Y hasta aquí. Perfecto, pues muchas gracias, David, muchas gracias, Xavi. Es encomiable, yo creo que está muy claro la labor que estáis ejerciendo vosotros, todo el equipo de profesores y alumnos de la escuela, de cooperación, bueno, al final que la tecnología sea únicamente útil para nuestra sociedad, sino para equilibrar, ¿no?, como comentabais muy bien, ¿no?, equilibrar conjunto de otras sociedades que no están tan privilegiadas como las nuestras. Con lo cual, por nuestra parte, felicitaros y que animaros a seguir colaborando y crear sinergias con otras culturas. Seguiremos seguro, por supuesto. También quería agradecer hoy
que es el primer formato que hacemos de, como, bueno, un poco con este espíritu de resiliencia que tenemos, ¿no? Ciencia con resiliencia. Agradecer a nuestro público que hoy está disperso en Barcelona, en Vinebre, en Madrid y más gente que no os conozco, no tengo el placer de conocer, que estarán por ahí dispersos por esta geografía, por lo cual es un placer como siempre tenernos virtualmente y por supuesto presencialmente pues mucho mejor, y hoy más que nunca agradeceros que en estos momentos difíciles nos hayáis hecho, especialmente a David y a Xavi, soporte siguiendo esta conferencia virtualmente desde vuestras casas, que os lo queremos agradecer muchísimo. Podemos abrir a lo mejor los micrófonos, ¿no? Sí, y que sin ningún... Podemos dejar la conferencia abierta a preguntas y os invitamos, por favor, a que, sin miedo, si queréis compartir vuestra cámara o, y si no, pues, sencillamente formular preguntas, inquietudes que tengáis a nuestros expertos, David y Xavi. Es un momento que podéis preguntar. Están los micrófonos abiertos, ¿no? Sí. Solo tienen que abrir el suyo. Tienen que abrir ellos también, sí, para poder hablar. Tenéis un botoncito en vuestro, que es como un micrófono. Si le dais al botoncito podréis activar ese micrófono y podéis hablar y preguntar lo que queráis. Para eso estamos. ¿Alguien se anima? Por el chat también. Pedro, Dolores, Teresina. Ya no te iba a decir. Bueno, mientras ellos se están pensando, a mí me gustaría un poco también, que ya habéis transmitido, pero con vuestro contacto con ellos codo a codo, el antes y el después, ¿no? ¿Qué os manifestaban, ¿no? Cuando os veían llegar, ¿no? Y después de haber estado tantos años, gente que ya mejor los habéis conocido desde chicos, ¿no? Desde que tenían igual 5 años, ahora que tienen ya 10. Esas ilusiones, ¿no? ¿Cómo os transmiten a vosotros esas ilusiones? Que creo que es lo que más compensa, ¿no? La ilusión de vuestro trabajo traducido en su ilusión, ¿no? ¿Qué buenos recuerdos os han transmitido? Bueno, eso es de las cosas más agradecidas y más satisfactorias. El primer año que empiezas a actuar con ellos cuesta mucho ganarte su confianza. Ellos tienen mucha reticencia, los niños y niñas pequeñas sobre todo, ni siquiera se acercan, se tapan la cara, no quieren ni mirarte casi. Uno de los trucos que utilizábamos para acercarnos era hacerles fotos y enseñarles después, mira qué bien has quedado. Entonces venían a verse y a partir de allí empezaban a establecer una mínima relación. Y el primer año pues costaba mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que los siguientes años empiezan a confiar más en ti. Te ven el segundo año y dicen, te ha vuelto. De un año a otro ha vuelto, vuelve a estar aquí. No era broma, no ha venido aquí a ver qué hacemos y se va otra vez a casa como si hubiera sido de vacaciones. Es distinto, ¿no? Y el tercer año todavía más, y cuando los ves creciendo se acuerdan de ti. Acuerdas a algunos que son más pillos, ¿no? Aquellos que te vienen a pedir alguna cosa, sí. Y, hombre, verlos crecer y cómo se van espabilando, cómo mejoran en algunas actitudes, ver que los profesores, el agradecimiento de los profesores que te van diciendo lo útil que ha sido de la actividad que se ha ido haciendo y las mejoras que han observado. En matemáticas, por ejemplo, con el proyecto IHI, que hay un software educativo que facilita jugando, aquello de aprender jugando, ¿no? Con temas y conceptos matemáticos y demás, y los profesores agradecen mucho el avance que han podido tener. Eso es muy satisfactorio. Todos, como hemos dicho antes, todos los profesores y alumnos que han participado en la experiencia de estar allí regresan distintos, regresamos nosotros distintos, no somos los mismos. Te cambia un poco la escala de valor, aprendes a apreciar cosas que antes pues apreciabas poco, y cosas que te parecían muy importantes llegas a la conclusión que no lo son tanto. Y yo creo que todos los que hemos estado haciendo cooperación internacional, los que conozco yo al menos en nuestro proyecto, no sé si estarás de acuerdo, volvemos, lo puedo decir con palabras muy sencillas, volvemos siendo mejores personas. Yo creo que sí.
y además al llegar aquí procuras transmitirlo. Todos los que han participado de profesores y alumnos empiezan a entusiasmar a sus compañeros de esa experiencia y ese es uno de los objetos del proyecto, ¿no? Es muy enriquecedor en ese aspecto, en el aspecto humano sobre todo. Eso que comentas, David, yo creo que es muy relevante, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? El tema de los valores, ¿no? Con lo cual yo creo que daría pie a otra conferencia que sería no vuestra información hacia ellos, sino vosotros cómo habéis vuelto esos valores que están un poco olvidados, ¿no? Cómo estos valores, con esa experiencia, con esa cultura, se encienden, ¿no? Yo creo que daría pie a un bonito debate, a una bonita conferencia en el futuro. Animamos, a ver, a nuestro público que está virtualmente disperso. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Lo que tengáis? ¿Os ha gustado? Simplemente, a menos que sabemos que estáis allí. Os vemos a todos. Aquí tenemos el privilegio de veros después a todos. Entonces, animaros como si estuvierais en directo. Sé que es un poco complicado el tema de la virtualidad, pero bueno, tenemos que convivir ahora con la virtualidad y conjugarla con la presencialidad, como antes comentábamos. No sé si todos tienes algo que comentarnos. Tú que eres un poco más ducha en tecnología. Sin presión, ¿eh? Lo que has dicho ahora en el libro, recuerdo que cuando diseñamos el libro y todos los apartados, teníamos muy claro de hacer un apartado que se hizo, que es el de testimonio, que es esto. Es decir, que la gente que ha participado en el proyecto pudiera decir con sus palabras y su forma de expresarse cómo le ha cambiado el proyecto o qué ha significado el proyecto para él. Y hombre, leyéndolo te cae una lagrimita. Hay gente que pone cosas muy interesantes y bonitas, muy emotivas. Sí, de hecho, nuestros grandes preceptores, que digo yo aquí, al final son nuestros estudiantes. Es decir, no, al principio, lo que decíamos, el primer año, por razones obvias, porque no teníamos ese punto de inseguridad, solo fuimos 4 profesores, estamos hablando de 2013. Pero en 2014 ya fueron alumnos, ¿no? Y en 2015 más. Llegamos la vez que hemos llegado más a ir un equipo de 6 profesores y 6 alumnos. De hecho, siempre no, una vez fuimos 16. Llegamos a 16. Un equipo de 16 que es difícil incluso de mover por esos territorios, ¿no? Ahora vamos siempre, estabilizamos el equipo en 12. Antes teníamos problemas para llenar las plazas. Ahora lo que nos duele es saber de seleccionar. O sea, tenemos más peticiones de alumnos. El último año tuvimos, si no recuerdo mal, 32 peticiones, cuando hay 6 plazas. Porque claro, cada año vamos 6 profesores y 6 alumnos. Y eso es obligatorio, es decir, hay plazas reservadas, igual que ahora hablábamos, lo comentaba antes David, ¿no? Hablamos con los compañeros de Blanquerna, ¿no? Que son los de educación física, ¿no? Pues siempre tienen una plaza reservada para un profesor y para un alumno. Y no 2 profesores, siempre un profesor y un alumno. Y es rico, ¿no? Y aporta. Y nos crea a nosotros también una complicidad desde la parte de ingeniería, pues trabajar con gente que viene de la parte de pedagogía, de educación física, etcétera, ¿no? Eso es muy interesante. Además, no solo profesores, la parte de los profesores lo cubrimos profesores o personal de administración y servicios. Porque lo que decíamos antes, todo el personal que trabaja en la universidad es educador y forma parte de la experiencia del alumno de ese trato respetuoso y de esa convivencia con el alumno. Por tanto, también es educador y su actitud es importante y puede transmitir igual que transmitimos los profesores. Así que también participa el personal de administración y servicios. Si queréis, ya para acabar, me dejáis un minuto acceder al ordenador y así os invitamos a visitar la página web de CienciaProp. Si vais al buscador Google y buscáis CienciaProp, el primer enlace. Sí. Vale, ahora vamos a compartir pantalla, pues que aquellos que queráis recuperar alguna conferencia, incluso esta, en el futuro, también estará a vuestra disposición, pues si queréis compartirla con compañeros. Sí, pues aquí podemos ver la página web en la que, por ejemplo, tenemos las conferencias
distribuidas por temáticas, ingenierías, ciencias, medicina, y por ejemplo, pues podemos recuperar conferencias que hemos hecho en el pasado, por ejemplo, prognosis de las aguas, y aquí tenemos habitualmente lo que es el vídeo de la conferencia, y en muchos casos un artículo corto que resume pues, los aspectos relevantes de esa conferencia. Es un artículo divulgativo. Y me gustaría acabar, bueno, os invitaría a que visitaseis esta página web y, cómo no, pues vamos a acabar con una foto de nuestros gigantes de Vinaròs, y que Vinaròs, Ciència Prop nace en Vinaròs. Pues me gustaría acabar con nuestros gigantes, els gegants vells, y como podéis ver aquí en el mercado de Vinaròs, siguen pues además la más estricta norma de mantenernos con mascarilla. Y bueno, concluimos aquí esta conferencia. No sé si alguien tiene una pregunta antes de cerrar la conferencia. ¿Alguien que quiera manifestar algún comentario o una pregunta? Bueno, pues esperando que os haya gustado, os agradecemos a nuestro público que nos hayáis seguido de diferentes lugares de nuestra geografía. Por supuesto, a David y a Xavi, la conferencia pues, el día de hoy, a la universidad por dejarnos impartir esta conferencia y divulgarla de forma pues, masiva. Y, como siempre, pues hasta pronto. Gracias a todos.